Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba. Penas y olvidos de la guerra, 40 años, 40 historias. El capítulo 11 está en vivo en nuestro programa, nos ha venido a visitar porque vive en la ciudad de Río Cuarto, es riocuartense. Hay una película que se llama Los chicos de la guerra. Cuando nos contaron la historia de Jorge, que no es el único, pero sí es el único de Río Cuarto, no solo nos sorprendió, sino pensamos que a la guerra también llevaron a niños, porque realmente Jorge tenía tan solo 16 años cuando estuvo en el conflicto del Atlántico Sur. Refiero a Jorge Aguilera, que nos visita. Hola Jorge, ¿cómo va? Un gustazo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Es así? Sí, es así. Es algo muy lindo porque no viví la parte mala de la guerra. Yo siempre digo que nosotros tuvimos la oportunidad de probar cosas diferentes a los 16 años. ¿Tiene una parte buena la guerra? Lamentablemente, o sea, en el caso mío, yo la peor parte la pasé en la posguerra, no durante la guerra. Por el olvido, por la dejadez de los gobiernos que se olvidaron en general de todos los veteranos de guerra. En cambio nosotros durante la guerra, por más cosa fea que era y como todo el mundo dice, lamentablemente vivimos lo que compartimos en ese tiempo, que al tener la edad que tenía, lamentablemente, o sea, lo vivíamos de otra manera. Sí, estoy tentado a pensarlo, pero pongamos en contexto por qué estaba con 16 años en la guerra. Bueno, yo tuve la oportunidad porque era alumno de la Escuela de Suboficiales de la Armada. Yo estaba en segundo año, a punto de ascender como cabo, y bueno, yo siempre le cuento cuando comentamos que fue un premio, porque nos premiaron para embarcarnos y en el momento no sabíamos realmente a qué íbamos ni por qué íbamos, pero la intención era que íbamos a conocer por primera vez el embarcarnos, que es lo que uno sueña cuando entra a la escuela de suboficiales. O sea, la primera vez que subió un barco fue para ir a Malvinas. Exactamente. Y bueno, cuando nos avisan que íbamos a ser embarcados, o sea, en el caso mío éramos una división dentro, digamos, del aula. La división fue entre 15 y 17, creo. Nos daban la posibilidad por orden de mérito, o sea, por las notas, y por el orden de matrícula, que era el documento militar. Yo tuve la suerte de que por orden de mérito era el segundo y por matrícula era el primero. Entonces, bueno, pasé a ser el primero porque era muy pequeño, contextualmente, el que quedaba primero. Y su papá, o sea, tuvo la buena oportunidad de que lo sacó. Vivían en Puerto Belgrano, entonces este papá hizo todos los trámites para que el primero no fuera a Malvinas. Nosotros no sabíamos que íbamos a Malvinas. Era pequeño, de contextura física. Exactamente. Porque eran chicos de 15, 16 años que estaban cursando el secundario. Exactamente. Digo, haciendo la carrera militar, sí, como suboficiales de la Armada, pero era el secundario. Éramos, claro, sí. Son los 2 primeros años de la escuela de suboficiales. Te vuelvo a decir, o sea, fue un premio para nosotros en ese momento, porque no sabíamos, o sea, después no fue un castigo, pero no sabíamos que íbamos a una guerra. La realidad era esa. Cuando nos avisan en la escuela que bueno, íbamos a ser embarcados, que íbamos a un buque que viajaba normalmente a la Antártida, hacía campañas de la Antártida y nosotros íbamos a ir a una media campaña a la Antártida. Bueno, era toda una osadía. Y hasta peleábamos con los que se quedaban porque indudablemente éramos superiores ahí en eso. Pero evidentemente había un padre que sabía de qué se trataba. Sabía porque, claro, él tenía contactos militares dentro de la fuerza. ¿Y cuándo te enteraste que el destino o el viaje era...? Nosotros nos enteramos, o sea, nosotros salimos de Puerto Belgrano, llegamos a Ushuaia. En Ushuaia estuvimos ahí, no sé la cantidad de horas ni días, la verdad. En la madrugada, a las 12 de la noche, se nos convocó a todos al comedor del barco, y por el altavoz, el comandante en jefe del barco dio todo el mensaje, donde, bueno,
indudablemente que fue un silencio sepulcral, como dice el cuento. ¿Qué les dijo? Y que realmente, o sea, por Dios, por la patria, la familia, el amor, el orgullo, íbamos los que, si Dios quiere, íbamos a poder volver, otros no iban a volver, bien por las claras, realmente. Nadie opinó, nadie habló, fue una cosa... ¿Vos eras el más jovencito o había más jovencito que vos? Yo creo que estaba en ese barco dentro del más joven. Uh-huh. Creo que sí, porque la verdad que en la tenías división... 16, había cumplido 16. Yo tenía 16 y cumplí 17 el 23 de junio del 82, el día que nos liberaron los ingleses, que estábamos prisioneros. Ese día que ellos deciden liberar el barco, era mi cumpleaños. Y ese día zarpamos de regreso al continente. Bueno, un niño, ¿te asustaste? ¿Qué te pasó? ¿No tenías plena conciencia? Por eso te decía casualmente, Jeremías, que uno puede decir es la parte linda de la guerra. Las guerras no tienen parte linda, indudablemente, pero nosotros dentro del barco éramos demasiado jóvenes, no dimensionás el volumen de eso, hasta que te llegan los primeros muertos, te llegan los primeros heridos. Yo por ahí comento, cuando me preguntan, o sea, de por sí demoré más de 15 años en poder empezar a hablar como estoy hablando ahora. Antes no hablaba, nunca hablé de la guerra. Mi padre falleció sin haber escuchado nada de mí. Y bueno. Eso es el estrés postraumático, ¿no? Sí. Y aparte, o sea, lo que se hizo en general, cuando fui dado de baja, en ese momento me dijeron, vos no podés hablar, te vamos a estar controlando, nosotros sabemos tu familia, tu abuelo, tu papá. O sea que en síntesis yo llegué a mi casa y comenté una mentira. ¿Por qué te viniste y por qué me echaron? Me echaron porque me porté mal. Yo no podía contar lo otro. O sea, ¿tu padre no sabía ni que había estado en la guerra? Sí, él sabía eso, sufrió mucho durante todo ese tiempo, pero claro, o sea, el haber vuelto de la guerra era como un orgullo para mi papá, pero era un castigo para mí que no le podía contar, porque nosotros éramos tan chicos que pensábamos realmente de que nos estaban vigilando, como que vos hablabas con la gente y ellos se iban a enterar y nos iban a sancionar. ¿Esa prohibición era porque eran ustedes menores o era una prohibición general a todos los que participaban de la guerra? No hablen. Claro, no, yo creo que a todos, a todos los que se fueron de la fuerza. Porque uno piensa, es una locura llevar a chicos de tan corta edad a la guerra. Ya me vas a contar qué funciones cumplían. Independientemente, estabas en el teatro de operaciones, te podía caer un misil, una bomba, un avión. Nosotros fuimos bombardeados en el barco. El barco se sacudió como una cáscara de nuez, decimos nosotros, y ahí supimos que se podía hundir. Claro, que esto no era broma. No era joda, no. Yo participé y tuve la suerte de participar en el rescate del Belgrano, durante todo el rescate. Nosotros, en el momento de que se hunde el Belgrano, estábamos a una distancia muy cercana, lo vimos, pero las fuerzas inglesas ordenaron al barco que ¿Lo vieron cuando se estaba hundiendo? Sí. Cuando las fuerzas militares inglesas... Pero la visualización, perdóname, ¿es una visualización directa? Es decir, está en la proximidad, ¿vos veías hundirse el barco? No, te estoy hablando de algo lejos, no sé la cantidad de metros. ¿En la zona próxima? Estábamos en la zona, sí. Nosotros lo vimos, o sea, al Belgrano, pero en el momento no entendimos, por ejemplo, esto también te va a asombrar, por qué el barco nuestro pegó la media vuelta y se fue. ¿Y cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, después nos comentaron, ustedes. Claro, nos comentaron de que los ingleses habían ordenado de que si el barco nuestro se quedaba ahí, también lo hundían. Entonces, ¿en qué barco estabas? El Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso, sí. Recién al otro día, a la media mañana, casi al mediodía, nos autorizaron a ingresar al teatro ese para el rescate. ¿Se encontraron con las balsas? Con las balsas, con todos los tripulantes congelados. ¿Y ustedes se encargaban de subirlos a las balsas? Sí. ¿Y asistirlos? Sí. Nosotros levantamos soldados y no soldados sentados en las balsas, completamente congelados. Los atábamos con una soga, los levantábamos en una polea y bueno, después los poníamos en la cámara frigorífica.
Sí. Cuando pasó el tiempo y llegamos a... ¿Sabías que había un riocuartense que murió allí, no? Sí. Sí, yo tuve la oportunidad en los momentos de traslado de muchos soldados que trajimos en el barco, de contactarme, digamos, con algunos riocuartenses, uno de ellos, por ejemplo, con este chico Torelo, que era de Moldes. Claro, con Rubén, digamos, nos conocíamos porque él vive muy cerca de la casa que viven mis padres en Moldes. Y cuando me avisan a mí a la madrugada de que Rubén estaba, o sea, no me dijeron Rubén, me dijeron, che, dice, hay uno de tu pueblo, entonces yo bajo... ¿En el Bahía Paraíso estaba? En el Bahía Paraíso. ¿Y de dónde lo rescataron a Rubén? Y yo tengo entendido que lo rescataron del continente cuando estuvo prisionero, sí. Mucho, o sea, en ese momento no hablábamos mucho, porque uno no le daba muchas cosas el tiempo tampoco de hablar. No era muy sencillo. ¿Nunca estuviste en la tierra? Mi trabajo marinera, era... siempre en el Bahía Paraíso, cerca de Malvinas. Claro. Nosotros dábamos vuelta con el Bahía Paraíso y yo estaba en la plataforma de vuelo, en el helicóptero, bajábamos, evaluábamos los heridos y los trasladábamos al barco. O sea, vos ibas en helicóptero a la isla, bajabas, cargaban los heridos, iban al barco. Esa era tu tarea. Ese era mi trabajo. Con 16 años. Sí. Che, yo a los 16 años jugaba con autito en el patio de mi casa. Bueno, yo en casa tengo un carnet que dice enfermero receptor de heridos a los 16 años. Eso es una falla del sistema, ¿no? Llevar chicos de 16 años. No sé, yo te digo la verdad, a mí me costó muchos años hablarlos a esto, ¿no? Nunca lo valoré como algo negativo, nunca culpé a nadie. Yo tampoco quiero ser un héroe, no, para nada, no. El título nos da a la gente por ahí, que bueno, somos los veteranos, pero yo no lo valoré de una manera que haya un culpable para esto. Nosotros lo valoramos desde el punto de vista de que éramos estudiantes, habíamos ido a la escuela de suboficiales con la idea de eso, algún día formar parte de la tripulación de un barco, de un submarino, porque uno va con esa idea. En ese momento nosotros no tuvimos miedo, jamás tuvimos miedo durante el tiempo que estuvimos en Malvinas. Honestamente lo digo, pero no por jactancia, no para nada. No tuvimos miedo porque, no existía el miedo ahí adentro. O sea, no existía el miedo arriba de un helicóptero, era toda una aventura, era algo... Pero era porque no tendrías el grado de conciencia. Digo, uno a los 16 años es bastante inconsciente. Sí. Y bueno, yo el día ese que te salvo acabo que creces de golpe, ¿no? Porque si bueno, ya estás en un barco, lo empiezan a bombardear y decís, che, acá hay algo que no está... Bueno, nosotros no, ni en ese momento lo valoramos de esa manera. Lo tomamos como un juego, era como un juego. Claro, por eso te dije que yo padecí el posguerra. Ajá. Cuando te dieron de baja y que te dijeron, llamate silencio. Fue algo que para nosotros, yo creo que no soy el único, no, para nada. Yo creo que a todos les pasó lo mismo. La posguerra nos quemó y nos dejó muchas huellas, que seguramente algo, nosotros cuando fuimos a Malvinas, algo se nos movió en la cabeza y nunca más se va a volver a acomodar. Pero bueno, por ahí hay que valorarlo de esa manera, no hay vueltas. Bueno, estamos dialogando con Jorge Aguilera, riocuartense, que con 16 años estuvo en el conflicto bélico del Atlántico Sur, embarcado en el Bahía Paraíso, haciendo tareas de enfermero. Correcto. Pero te habías ido para preparar en la Armada. ¿Querías ser enfermero o querías hacer otra cosa? No, yo estaba estudiando para enfermero. Para enfermero dentro de la Armada. Dentro de la Armada. ¿Y crees que los convocaron, los subieron a los barcos porque faltaba gente? ¿O fuiste desde el primer día a Malvinas? No, yo no creo que sea porque faltaba gente. Yo creo que, o sea, se hizo esa división con la idea de que formáramos parte de un buque hospital. Porque este buque era un transatlántico rompehielos que se usaba nada más que para las campañas de la Antártida. Pero estaba también ese barco, estaba muy bien equipado. Como el Irizar, digamos. Exactamente, como el Irizar. Eran los dos hermanitos que viajaban juntos a la Antártida, y cuando nosotros nos convocan, nos suben al barco, nos llevan a Ushuaia. En Ushuaia lo equipamos y lo pintamos con rodillo
a mano con rodillos para que fuera hospital. Es algo que lo cuento siempre porque dice, ¿cómo va a pintar un barco con rodillos? Lo pintamos con rodillos. Tuvieron que hacer la cruz roja para No, aparte era naranja y lo pintamos blanco al barco. Era todo naranja y lo pintamos blanco. Para que pudiera participar. Claro, para que pudiera participar. ¿El momento más duro de la guerra fue el rescate de los sobrevivientes del crucero? Sí, entre ellos sí. Algo que te pega mucho. Hace muy pocos años tuve la oportunidad de juntarme con amigos que estuvimos allá juntos y de bajarme del auto y que me vengan y me abracen y me digan, ¿te acordás cuando quebrábamos a los muertos para poner en el cajón? Son cosas que te tiene que pegar de una manera para que sea lo único que te acuerdes en ese momento. Es algo que... Y bueno, en el caso mío, yo siempre cuento la primer pierna que tuve que descartar por una amputación. Nunca había visto una amputación, jamás. Pongan en su mente la edad de Jorge, 16 años. Pongan en su mente, porque está contando cosas que tuvo que hacer con 16 años. 16 años, sí, es algo que... O eso que yo te digo, el rescate de ver las balsas que venían y engancharlas con una soga y esperar, digamos, que uno se asomara de la balsa y que nos hiciera una seña. Estuviera vivo. Justamente. O sea, fue, qué sé yo, son cosas que... ¿En esa balsa había gente que no estaba viva? No había gente viva. En ninguna balsa había gente viva. Así, todas las balsas que flotaban al día siguiente del hundimiento tenían todos muertos. No había gente viva. ¿Los había matado el frío? Claro, estaban congelados. O sea, parece mentira, eran estatuas congeladas en la balsa. ¿Y cómo hacían para subirlos? Los atábamos, le hacíamos un arnés con soga debajo de los brazos. ¿Pero alguien bajaba las balsas? Sí. Había que saltar, o sea, con traje de neoprene, nadar hasta la balsa, engancharlo. O sea, eso se hacía, digamos, por turnos, porque no se aguantaba, por más neoprene que usábamos, no se aguantaba el frío. Y flotar tampoco se aguantaba en el mar, porque, o sea, está continuamente moviéndose ahí. ¿Pero no rescataron a nadie vivo? Que yo me acuerde, no, en el barco no. No. Después nos trajeron... Sí, cuando dijiste lo llevábamos al frigorífico del barco, pensé era un lugar habilitado, ¿no? Pero... No. Era porque estaban muertos. No, nosotros... Y después cuando dieron la orden de que teníamos que, digamos, entregarlos a los cuerpos, que ahí viene lo de quebrar los cuerpos, teníamos que sacarlo de esa cámara frigorífica, llevarlo a la base, a la plataforma de vuelo donde están los helicópteros arriba del barco, y ahí se calentaba con un turbo gigante que tienen los barcos ahí arriba, y aparte, o sea, lo que se podía se aflojaba. Uno tenía, digamos, hemos construido la idea después de 40 años de que la mayoría de los muertos del crucero General Belgrano era porque se murieron cuando se hundió el crucero, que quedaron atrapados en la estructura, pero la mayoría de los muertos murió en las balsas. No, yo no sé si la mayoría o la cantidad, honestamente, yo nunca, ni siquiera quise leer con respecto a la cantidad que rescatamos y a la cantidad que se fueron abajo, honestamente. Lo que sí te sé decir es que los que estaban en las balsas estaban congelados, no había mucho para... Estoy pensando que si el día que ustedes estaban cerca del crucero apenas se hundió, los podrían haber rescatado con vida, se tuvieron que ir del lugar por la amenaza de ingleses. Exactamente. ¿No? Que, o sea, yo tengo entendido que barcos ingleses hicieron eso, rescataron a algunos. ¿Cuántos? No sé, y cuántos barcos tampoco. Jorge, agradezco mucho tu testimonio, a mí me sorprende y también agradezco la valentía que has tenido de empezar a hablarlo después de 15 años. La sección se llama Penas y Olvido. La mayor pena tuya, lo que acabas de decir, fue en la posguerra. Sí. La mayor pena realmente fue cuando fui dado de baja. Y fui dado de baja. ¿No te querías ir de la Armada? No, para nada. ¿Y te dieron de baja porque estuviste en Malvinas? Y, o sea, a lo largo de los años fue como que mis propios compañeros me dijeron, a vos te dieron de baja, porque eras uno de los menores. O sea, era lo que especulaban. Y otro problemita que yo tuve para que me dieran de baja fue que yo tuve la oportunidad de venderle las fotos del hundimiento a la revista Gente. Con esa edad, yo vendí esas fotos
Y cuando llegué a... para. Las fotos que Sí, todos conocemos del hundimiento... No todas. Sé que hay otra persona que ha sacado fotos en el hundimiento. Pero la que vimos todos en la portada de gente, del barco uniéndose las balsas naranjas alrededor, Sí. huyendo de la succión. Sí, ¿La sacaste vos? sí, he sacado fotos de eso. Sí. ¿Y se las vendiste a la revista Gente? Claro, sin saberlo, porque, o sea, a mí me llevan, me hacen todo un acting, los periodistas son muy buenos para eso, y bueno, me ofrecen plata en ese momento. Estábamos en el hotel Albatros de Ushuaia, me llevaron unos suboficiales, y bueno, me ofrecen plata. ¿Con qué la habías sacado? ¿Con una camarita? Con que una cámara común, simple, alargadita, que no se podía, jamás se podía llevar. En cambio, nosotros teníamos un saco que tenía doble bolsillo, y uno de ellos, de los bolsillos, se comunicaba adentro para acomodarse los guantes, esas cosas. Entonces yo sacaba fotos abriendo el saco y sacaba fotos así. Que no estaba bien, porque, o sea, uno lo hacía de inconsciente, No, de pero joven, dejaste de un niño. registro para la historia, Jorge, que es de un valor... Bueno, hay una de las fotos que le pasé con respecto a donde ¿Las hay un- tenés a esa foto? ¿Guardátelo? No, o sea, esas no, porque, o sea, esas las vendí. ¿Y cómo hubiera ¿Entregaste sido? los negativos? Claro. Sí, yo vendí los rollos, o sea, y te cuento por qué lo vendí, o sea, a mí vienen y me ofrecen plata. ¿Te acordás cuánto te ofrecieron? No, pero a eso voy, para que lo compares. Yo siempre me había acordado que mi papá quería tener un Chevrolet 400. En ese momento, lo único que pregunté era cuánto valía un Chevrolet 400. Te estoy hablando en el 82, hubiera, no sé, pensado en un Sierra, qué sé yo, no, un Chevrolet. Y de acuerdo a lo que valía, que no te sé decir, pero tampoco era una barbaridad de plata. A mí me dieron el valor de un Chevrolet 400. En ese momento, para mí era un mundo. Porque ¿Y vos yo creés digo- que esas fotos que están en la tapa de Gente son las que sacaste vos? Y algunas sí. Y hay otras que dicen fotos entregadas por el cabo enfermero AJ. Tienen el escrito. ¿Y ese sos vos? Sí. ¿Y son las que publicó Gente? Sí. A alguien de la editorial Atlántida? Sí. ¿Esta es la primera vez que lo contás? No sé, no lo he contado. Yo es la primera vez que me entero que eres de Río Cuarto, Sí, el fotógrafo sí, que sí. sacó. No todas, te vuelvo a decir. Que hay otros, hay yo sé otros. que hay gente Ujú. que ha sacado. Y bueno, a eso es lo que viene. Te empiezo a contar eso porque viene supuestamente mi final en la Armada fue por culpa de esas fotos. Sí. Cuando ¿Y yo quién, llego al quién fondo- te descubrió que fuiste vos? Indudablemente que no había muchos cabos enfermeros AJ, Jota. no había muchos. Y aparte otra cosa, los suboficiales que me habían llevado sabían quiénes eran. O sea, ellos me llevaron y seguramente ellos hicieron en ese momento. Te estoy hablando de lo que pienso ahora. Sí, en sí. ese momento ni lo No lo pensaba. pusieron como causal, no fue esa la causal. No, pero cuando yo llego al continente, en Puerto Belgrano, me hacen hablar con mi jefe directo. Mi jefe directo a solas conmigo me dice, si vos me devolves todas las fotos que tenés, ni siquiera me preguntó qué foto tenía, nada. Si vos me devolves todas las fotos que tenés, dice, yo no te doy la baja. Y era tan grande el miedo. No habíamos tenido miedo en la guerra como miedo que le teníamos a los superiores nuestros. Era tan grande el miedo porque nos decían, o sea, ustedes van a ir al calabozo, ustedes... Que yo le dije, yo no tengo ninguna foto. O sea, dice que vos querés irte de baja. No, yo no me quiero ir de baja, le digo, porque yo no he hecho nada. Pero no tengo ninguna foto. Y negué, que no tenía más fotos. Y tengo algunas fotos como las que les mandé a ustedes. Tengo fotos digamos, de la revista Gente. Pero no me quedaron las fundamentales esas, indudablemente. No me quedó eso y no me quedó videos, que no teníamos videos, sino filmaciones que habían hecho en su momento un canal de Ushuaia, donde estábamos nosotros trabajando, y cuando empieza toda la situación mía de querer ser reconocido, y no me reconocía la Armada, no sabíamos por qué no me reconocía. Porque la Armada que negaba que vos habías estado ahí. Exactamente. Siempre se me negó al principio durante, te estoy hablando, 20 años, que yo no había ido. Es más, los chicos de la agrupación de Río Cuarto, más de una vez me lo planteaban. Me decían, si vos no fuiste a Malvinas, no vengas acá. No vengas porque hay gente que miente, que
que quiere agarrarse de esto para mentir nada más. Y nunca se me había dado de llevar un álbum que tengo de fotos, que son como 100 fotos, pero no son de la guerra en sí, o sea, son como las que les mandé a ustedes. Nunca se me había dado. Y un día estábamos haciendo los trámites, todo esto, y entra un chico que es Buffarini, creo que es de Cabrero, de Deza. Y de Cabrera, porque los Buffarini son de Cabrera. Bueno, este muchacho, un pelado, yo cuando lo veo a él, o sea, lo veo que entra, me acordé, pero en el acto, del momento que yo lo conocí a él. Yo lo conozco a él cuando a él lo liberan y lo pasan del barco donde había estado prisionero, lo pasan al barco argentino, y cuando yo le voy a tomar los datos, él estaba sentado en el suelo y a él le faltaba toda la parte de la mandíbula, estaba vendado indudablemente, y uno con el apuro le dice, ¿cómo es tu nombre? Y a él se le caen las lágrimas, a mí también, porque nos damos cuenta que él no podía hablar. Entonces, bueno, charla va, charla viene, para tomar los datos, le digo, anotame los datos, y cuando me pone que era de Córdoba, le digo, yo también soy de Córdoba, quédate tranquilo, ya está, era cosa de chicos. Y bueno, eso viene aparejado aquí. ¿Te acordaste cuando lo viste acá? Cuando lo vi, lo reconocí en el acto. Bueno, pero Torello, que fue presidente de la Asociación de Veteranos, ¿no se acuerda de vos? No, o sea, lo que pasa es que hasta que no me reconocieron, yo no tuve el papelito que dijo que yo soy veterano de guerra, en la agrupación no se acepta la gente que va, porque hay mucha gente que lamentablemente ha fabulado con respecto a esto. Y aparte hay gente que lee muchísimo y con después eso cuenta la historia. Después cuenta como que estuvo, es algo que... Jorge, ¿a qué te dedicas hoy? Soy enfermero del hospital. Ya hace 36, 37 años de trabajo para el hospital. Y bueno, esperemos jubilarnos ahí, si Dios quiere, y no me echan antes. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor olvido de estos 40 años? Y el mayor olvido es todo. O sea... uno estipula ahora por ahí cuando escucha de otros veteranos de guerra del mundo que en cierto modo les pasa lo mismo. Pero nuestro país es muy chico. Nosotros existimos para el 2 de abril. No somos políticos. Es más, no somos buenos políticos. Porque si fuéramos buenos políticos hubiéramos rescatado muchas más cosas utilizando los políticos de turno. Y no somos buenos políticos, no aceptamos la política como función dentro de la agrupación, y es por eso que los políticos nos han olvidado, porque lo único que, o sea, se cree que el veterano de guerra lo único que se preocupa es por conseguir plata, y no, nosotros lo único que queremos es que nos diga gracias. Y para que vos tengas una idea, esto que te estoy contando yo, nunca jamás el Estado me llamó, el Estado a mí, no te quiero mentir, pero unas 5 veces. Entre ellas tuve que viajar a Córdoba porque me iban a entregar una medalla y nunca llegó la medalla. Hicimos una formación un año en Córdoba, estuvimos en la Plaza San Martín de Córdoba, ahí cualquier cantidad de veteranos de guerra, y leían y mi medalla no llegó nunca. Es algo que indudablemente te hace sentir, no sé, lo peor. Y es una medalla, es una pavada. El Estado municipal, o sea, no se le da por decir, vamos a reunir a los veteranos de guerra de Río Cuarto y le vamos a pedir la foto para poner en el museo. Si vos vas al museo, no tiene foto de los veteranos de guerra de Río Cuarto. De cada uno de ellos, que podría ser un aporte. Ojalá que se paguen esas deudas. Gracias por contarnos la historia, que a nosotros nos ha sorprendido de punta a punta. Además ha tenido la sinceridad de decir, he vendido fotos y yo creo que me echaron de la Armada por eso. Podría ocultar ese dato. Gracias por contarnos la historia y sumarte a nuestro programa. Muy amable, Jorge. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por mantenernos con esta llamita viva que a los 40 años pareciera que se está apagando. El que habló fue Jorge Aguilera. Tenía 16 años cuando estaba como enfermero, incorporado en la Armada, estudiando para ser suboficial. Lo llevaron en el Bahía Príncipe, que era Paraíso, que era un barco utilizado para las campañas de Antártica, que fue refaccionado como hospital, y entre otras estuvo en la escena dantesca, que supongo debe haber sido la de ver el hundimiento del crucero General Belgrano. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes, muy amables por invitarnos. En un hoyo que cavaste